solamente una parte de ese proceso. De manera que los que estamos acá somos las generaciones que han ido sucediéndose y que van a seguir sucediéndose probablemente hasta el fin de la humanidad en el sentido estricto de la palabra. Ojalá que nunca sea así, ojalá que sigamos existiendo de esa manera. El fin del mundo vendrá, pero no por ahora. Sí. Entonces, en ese sentido, habría que focalizar un momento histórico para poder determinar cuándo empieza la vida, en el sentido de la ley, entre otras, que es la más importante, ¿no? Entonces, si nosotros focalizáramos ese aspecto con una lupa, una mirada de lupa, lo que vamos a tener es que las diferentes teorías que se han establecido a nivel del mundo por los investigadores han determinado que hay efectivamente un cruce biológico que está dado en estos momentos simplemente por el hecho de que las células, los gametos, se unen y se produce una especie de accidente, ¿no? No sé si podría decir una nueva vida humana, sino se produce un nuevo individuo. Creo que esto es una parte fundamental de todo el proceso. Y además, este proceso, obviamente, visto con la lupa, podría tener varias excepciones, ¿no? La Constitución, que es ley de leyes, ha determinado la parte del proceso, le ha llamado fecundación. Pero esto no está claro porque los embriólogos, que saben más que nosotros, han determinado que este proceso no puede empezar exactamente en el momento clave de la unión de las espirales, porque esto es un poco de albur, no se puede saber exactamente cuándo empieza una vida humana, salvo que fuera experimentalmente con una prueba específica para tomar el tema. Lo que quiere decir es que cuando a la luz de la visión ética, legal, biológica, antropológica, religiosa, esta etapa exacta no se puede determinar. Eso es importante porque nosotros hemos venido aquí a estudiar una disciplina que es fundamentalmente basada en los hechos, en la biología, basada en las situaciones que hacen que esta vida que se inicia pueda ser identificable. Entonces hay una cosa bien interesante. Ustedes en las clases pasadas hemos conversado con ustedes y este proceso que hay del inicio de la vida, llamémosle la niñez, llamémosle la adultez y llamémosle la vejez. Son etapas que existen y que están establecidas ya. Incluso hay un área, hablamos de la pediatría, hablamos de la gerontología, hablamos de la medicina. ¿Por qué? Porque estos son estatus que han sido calificados por las gentes que están relacionadas con ello y que les permiten tener una idea. Entonces, lo que sí no estamos de acuerdo probablemente sea en esta etapa inicial de la vida. Pero hay una cosa bien interesante. Al final de la vida, si hablamos de final de la vida humana, ¿no es cierto?, individual, no estamos hablando de la vida en abstracto, sino en concreto. Cuando uno se muere, entonces la muerte implica varias cosas importantes, ¿no es cierto?, y que podrían fijar, igual que en esta etapa, la etapa específica de la muerte humana. Y si lo vemos con una lupa, también vemos que es un proceso, no es una muerte aquí, sino es una muerte que se puede empezar aquí, puede durar, etc. Como hemos visto en la película que estamos viendo, que es sobre la muerte. ¿Cómo se llama esa película? ¿Estamos viendo? Se llama El Proyecto Lázaro. ¿No es cierto? Entonces miren ustedes qué ha pasado. Y la película más sencilla, Jurassic Park, que son situaciones que nos enseñan cómo
cómo la ficción, cómo la imaginación no puede determinar exactamente estos momentos, el inicio y el fin de la vida. Y lo que es más, y la próxima clase más tarde lo vamos a ver, probablemente un hecho importante en esta etapa de la visualización con lupa es probablemente la muerte cerebral o muerte encefálica. Entonces, estos son temas, miren, que van más allá de la certeza de los acontecimientos, pero nos traen a colación lo que a veces podemos usar para poder aplicar en los temas que tenemos. Si yo lo traigo al tema de la ética o al tema de la anatomía, si fuera yo un embriólogo, seguramente le diría con alguna precisión, ¿saben qué? La vida empieza acá. Y si hablara como un especialista en procesos neurológicos, no sé, un neurocirujano, un neurólogo, me diría, la muerte empieza acá, o aquí termina la vida. De manera que son temas, como les digo, controversiales. ¿Querrá decir la vida mental? No me interrumpas, voy a terminar. Entonces, significa que todo este proceso que nosotros llevamos para entender estos temas no son radicales. Entonces, lo que yo les traigo a ustedes, como les decía al comienzo, las posiciones que en el hora del seminario debemos debatir. Yo solamente traigo algunas situaciones que puedan justificar el manejo que los médicos tenemos que dar a estas cosas que son complicadas. O sea, nosotros como médicos, cuando ejercemos, estamos dispuestos a tocar temas delicados que pueden ser para muchas personas sagrados. El tema de la vida y la muerte son sagrados para muchas personas, sobre todo para aquellas que tienen algún criterio religioso o algún criterio que pueda ser vulnerable a las opiniones de los demás. Hay gente que indudablemente tiene criterios muy claros. Ayer hablábamos de la ética ontológica, por ejemplo. En la ética ontológica, los principios bioéticos aplicados a esta ética bioética ontológica o ética personalista, sugeríamos que ellos no negociaban con estos temas. Para ellos el tema estaba claro en un punto y en el otro punto también. De manera que el tema del aborto y la eutanasia eran temas que ellos nos tocaban desde su punto de vista. Igualmente los que hacemos, yo de alguna manera me incluyo, entramos en el tema de la bioética de las consecuencias, que habíamos visto que es una parte de la bioética, la ética de las consecuencias, donde uno debe responder por los actos, de acuerdo al utilitarismo, el bienestar o no de las cosas. De manera que con este proceso, con estos dos procesos, yo podría intentar atreverme a tener algunas lucubraciones que podría mostrárselas a ustedes, que de alguna manera podrían ser aplicables o no a los criterios que ustedes tengan, y son un motivo de debate. ¿Muy bien? Todos estamos de acuerdo en este tema, ¿cierto? O sea, esto creo que ya no es discutible. El proceso de la reproducción animal, específicamente la humana, obedece a una secuencia de hechos que son de carácter físico y que se convierten pues en una realidad. Y esto ha sido demostrado in vitro, de manera que sabemos que la unión de los gametos va a producir un cambio en las células sexuadas, solo las sexuadas, no las asexuadas, que va a producir un proceso de cambio que termina en lo que hoy día se conoce como cigoto. De manera que esta cruza de gametos, producida por la migración, por la introducción de un espermatozoide en el óvulo femenino, produce cambios que para algunos embriólogos, para algunas situaciones, establece con claridad, para otros no, el inicio de esta nueva vida o de esta vida emergente. Bien, entonces en ese sentido, creo que todos estamos de acuerdo, y esto se puede ver con claridad, que este cruce de gametos empieza con un proceso, probablemente que se pueda ver cuando las células, el óvulo, comienza a subdividirse en algunos tipos de células, que son las células totipotenciales, las más primitivas, que son las que generan
agrupaciones de células. Y esto es científicamente demostrable, por lo tanto, tiene una realidad totalmente, absolutamente correcta. Bien, entonces, esta segunda etapa de esta formación de lo que en biología moderna se conoce como cigoto, es este proceso que termina in vitro en una célula que se va haciendo sus divisiones, ¿no? De manera que rápidamente se puede ver, ya sin ningún tipo de duda, que este proceso embrionario básico tiene estos inicios que para la mayor parte de observadores puede ser totalmente aceptable. De manera que creo que ya esto terminaría de ser un proceso evolutivo de estas situaciones. Bien, entonces, para efectos prácticos, miren, yo no soy especialista en el tema, pero atiendo a lo que probablemente sea útil. Si nosotros tomamos los primeros 14 días del cruce de la fecundación real, in vitro, en la que yo puedo garantizar que así es, hay una etapa bien interesante, ¿no?, que ustedes han oído, y no sé si en estos tiempos se utilizan los términos de mórula, gástrula, bástula, Todavía. que tienen por objeto identificar los momentos en que el embrión comienza a tener las condiciones de adecuación a la nueva consideración de vida que va a tener en útero. Y estos primeros 14 días terminan en esta parte de la etapa, en la cual todavía se puede considerar, para los efectos prácticos, una zona de clonación, de posible divisibilidad. Y ya cuando pasa a la formación de la cuerda neural, que es un esbozo que se produce rápidamente a partir de esa fecha, a partir del día 26, según los embriólogos, ya se produce una identidad humana. ¿Por qué? Porque hay un sistema nervioso que lo identifica. Nosotros habíamos considerado ayer, la semana pasada, cuando hablamos de la persona humana, que era la persona que pensaba, la persona que tenía sentimientos. Habíamos dicho que la persona humana era la que tenía inteligencia, razonamiento. Por lo tanto, solo al que posea estas características podríamos llamarle persona humana, ¿cierto? O persona, pero siempre humana, porque también en los animales hay un proceso parecido, con la única diferencia que la capacidad que tiene potencial en el futuro es de orientarse a un ser inteligente. En los animales no. Pues ustedes hacen esta misma secuencia, la van a ver en cualquier animal, sobre todo en los mamíferos, también en las aves y en otros. En todos los seres vivos hay una secuencia parecida, y en el hombre no puede dejar de ser igual en el sentido biológico nada más. De manera que lo que sí podemos determinar es que esta placa neural que se ha formado tenga estas características que hoy día nos sirven para interpretar de alguna manera. Entonces, esto significaría que este ser humano que ya está en formación y que es conocido como cigoto va de alguna manera, llamemos definida, a la especie en una forma humanoide primero y después humana, como ustedes la van a ver en este proceso. Entonces el cigoto llega, cuando ya pasamos de estas etapas formativas que se hacen en útero y que cerca del ovario, que van migrando por las trompas uterinas hacia el útero, se produce una tercera fase que es muy importante para los embriólogos, que es la anidación del producto. Entonces, cuando acá se anida el producto, ya se selló esta nueva vida y no tiene todas las garantías de desarrollarse. Sin embargo, ya tiene una capacidad única de poder hacerlo porque ya hizo anclaje con el útero. Y lógicamente las fundaciones uterinas tendrán que estar preparadas para que la situación continúe, porque como ustedes saben, la mayor parte de gestaciones, de fecundaciones terminan en aborto, ¿no? Por favor, ¿pueden dejar los celulares? ¿Están viendo la secuencia celular? Si están viendo, por favor, porque si no me distraen un poco. Bien, entonces significa que esta fecundación, que ya ha sido procesada, ya está en embriogénesis, que ya está en cigoto, finaliza con una nueva etapa, que es el anclaje, que es la anidación. Ya aquí sí se produce un ser viable que tiene las características humanoides básicas y que ya tiene los esbozos necesarios para producir los órganos que se requieren para su supervivencia. Ya tiene un esbozo de cerebro, un esbozo de
esbozos, todos son esbozos. Entonces, lo práctico, señores, es que las diferentes personas van a tomar en cuenta esos procesos, ¿no? Ahora, yo, miren, no me, digamos, proyecto a alguna de ellas. Las dejo como lo que he escuchado. Algunos dicen que la mórula ya está hecho el hombre, no, otros dicen que solamente de la fecundación, otros dicen hay gente que dice que el ser humano solamente puede ser considerado como persona cuando nace, a partir del nacimiento. De manera que estas teorías tienen algún sentido, porque miren, hace unos años, en el gobierno de los presidentes, los últimos 5 presidentes, se establece, el ministro de Salud, con la anuencia de algunos connotados bioeticistas personalistas, pretendieron que las mujeres gestantes deberían tener un certificado. Y tienen cierta lógica, ¿no? Así como nosotros tenemos un DNI, de certificado había de... que extenderles a las mujeres una certificación homóloga, ¿no? O sea, que el feto, bien se determinaba, tenía que tener una identidad. No quise un nombre, pero ya tendría un documento, una cosa así. Claro, para muchos les pareció descabellado, ¿no? Como la ley que pretende dar este general que dice que todas las chicas, todas las personas que de 16 años no pueden salir a la calle, que tienen que, yo no tengo ni idea, de repente es una buena medida, pero de repente para muchos estamos viendo es una idiotez, porque no tienen ni cabeza ni pies esas cosas. Hay cosas que no tienen cabeza ni pies, pero alguien pretende imponerlas, ¿no? O sea, prender las luces, por ejemplo, en el día. En algunos países a partir de las 3 de la tarde todas las luces de los carros se prenden. En algunos lugares, en las carreteras de alta se prenden las luces. Acá se ha pretendido eso y se ha dado una ley. La ley ha funcionado 1 año, 2 años. Y vean ustedes, nadie las usa. Costumbre. Entonces, las leyes, las normas, los acuerdos van a ser fuertes cuando todos confluyen en lo mismo. De manera que esto es un esbozo de teorías que puedan o no ser aplicadas directamente. ¿Muy bien? Bien, yo quisiera que con este cuadro podamos aplicarlo, utilizarlo en la medida de que esto pudiera ser válido. Si hemos dividido al ser humano en la embriogénesis por etapas, antes del nacimiento, de repente, por el tiempo o por las características, podríamos identificar hasta estas 4 etapas. La primera que hemos dicho, la del cigoto, es una etapa en la cual hay lo que ustedes ven, células, ¿no? O sea, ni siquiera representan un dedo. Yo me corto un dedo y me lo saco. Eso no implica nada. Tiene todos los potenciales, pero está fuera ya de la unidad. Entonces ya no es una persona. El dedo de una persona, el brazo, de la pierna, de repente la cabeza, ¿no? En todo caso, lo que es cierto es que en esta etapa es solamente un proceso celular primario, que va en avanzada, que es la base. Y viene una segunda etapa, que sí es muy importante para mi consideración, que empieza al término de los 14 días y termina en la 8ª semana. Y es una etapa bien interesante, porque los esbozos cerebrales de las células de la cuerda neural ya comienzan a tener las características actuales, ¿no? O sea, ya en esta etapa primitiva, ya el ser humano tiene, digámosle si ustedes quieren, una forma humanoide, ¿no? Porque tiene cabeza, tiene tronco, tiene hasta extremidades. Pero ese es el momento en el cual recién los órganos se están formando. No están formados, se están formando, están en un proceso evolutivo. Luego viene esta tercera etapa, que ya es una etapa bastante avanzada y que va desde la 9ª hasta la 26ª semana, y que es donde ya el chico tiene todas las características que tiene al nacimiento. O sea, miren, es bastante rápido cómo esta producción es tan rápida, ¿no? En esta etapa ya estamos en la tercera etapa, ya hay una individualidad, ya hay un desarrollo total de los órganos que estaban en proformación, y aquí ya es un esbozo casi idéntico del ser humano. Tiene todas las características. Pero miren, estas 3 etapas
Estas tres previas etapas tienen dos características importantes, que tienen primero individualidad, y acá, sobre todo estas dos etapas son individuales. Acá no se puede clonación, la clonación solamente puede venir en estas primeras etapas. Uno, y eso significa individualidad. Quiere decir que este ser humano, si sigue, va a terminar como nosotros, seres humanos vivos. Bien, el tercer punto importante, el segundo punto importante es que estas tres primeras etapas están vinculadas a la madre de una manera uno a uno. Ahí no hay, hasta ahora no se ha podido demostrar, por la fragilidad que tienen el desarrollo de estas tres primeras etapas, que este ser humano pueda ser individuo fuera del útero. De manera que ni siquiera un fetito que tenga menos de 26 semanas es inviable. Depende absolutamente de la madre. Eso podría crear, miren, un criterio de derecho, que no sé si esto pueda tener esa intensidad, de derecho de la madre sobre el niño. O sea, eso me serviría a mí, de alguna manera, para, si hay ley o si hay norma legal o ética, establezca la prioridad de la mujer. Acá la mujer tiene todas es como si fuera parte de su cuerpo. No puede estar fuera de su cuerpo. Su mano será su mano mientras esté en su cuerpo. Si se le amputa la mano, ya no está en su cuerpo. Ya me decía mi propia Entonces, abuela. estas situaciones son las que tenemos que ver. Bien, y la cuarta etapa, que es la etapa, digamos, de máxima independencia, el sujeto ya tiene la capacidad de vivir fuera del útero sin merma de su propia capacidad de vivir. Y esto pasa cuando ven un feto que ya está a término. Ustedes proponen la fecha final para que se produzca el embarazo, pero ustedes pueden sacarlo antes. Y tiene esta característica, ya no es dependencia absoluta de la madre. Son temas que de alguna manera podrían justificar estas interpretaciones que hemos hecho a este proceso, tanto al inicio como al fin. Y ahora van a ver cómo en el fin las cosas son parecidas. El inicio y el fin de la vida son parecidas. Y saben que, para mí, tienen una característica muy importante, que me parece que es interesante, es que dependen de la capacidad de razonar. O sea, si el feto, por ejemplo, usted sabe lo que es un feto anencefálico, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Un feto anencefálico es aquel que no tiene encéfalo, o sea, que no tiene cerebro, que es el lugar donde se produce el razonamiento, la inteligencia y todos los temas. La pregunta es, ¿un feto anencefálico es una persona? Humano es, pero es una persona humana para los efectos legales, ¿no es cierto? No soy abogado. Si nosotros tuviéramos que tomar una decisión, tendríamos que tomar en cuenta esas situaciones. Por eso la importancia que tenemos de justificar los aspectos biológicos, embriológicos, legales, éticos y religiosos, ¿no? Porque yo no podría discutir con alguien que en religión dice que la vida empieza en tal etapa o la muerte en tal etapa. Dios mío, ¿por qué la gente es tan estúpida? No hay un inicio y un fin para los que tienen las ideas muy claras desde el punto de vista de sus creencias. Pero igual yo tendría que asumir que los embriólogos saben más que yo en el tema de la reproducción humana, ¿no es cierto? Los biólogos, los embriólogos, quizás los obstetras, no sé, pues gente que esté especializada junto al monitoreo. Bien, entonces ya tomando esas consideraciones en cuenta, las diferentes opiniones obviamente sobre el tema han variado. Y hay una definición que me parece la más interesante, pero no es ni siquiera exacta, que es la de Boecio. Boecio fue un personaje del siglo III, nació en el siglo II, III del cristianismo, y estuvo en el momento en que precisamente pues, Roma se convierte al cristianismo, pero es un momento convulsionado, porque en esas etapas había muchas dificultades del establecimiento de la República de Roma, ¿no? Los esbozos que hay de la democracia griega que habían quedado, la filosofía y la ética que habían sido establecidas por los griegos y los romanos la tomaron en sí. Y había un momento convulso en la política porque había una cantidad tremenda de facciones peleando. Entonces lo presionaron a Boecio, Marco Ancio Boecio,
Y en la prisión escribió, filosofó algunas cosas. Y hizo esta distinción, miren ustedes. Persona, decía, es la sustancia individual de naturaleza racional. O sea, con eso él estaba tratando de justificar al ser humano, o sea, lo que estábamos diciendo, o sea, tratar de definirlo, para que esa definición le sirva para los derechos, las obligaciones o lo que tuviera que hacer en un mundo civilizado. De manera que no es tampoco una imposición de Dios, el concepto de persona, eso no viene de Dios, viene de los seres humanos que hemos utilizado las convenciones para aplicarlas de una manera o directa o indirecta a las consideraciones que debe tener un individuo en una sociedad determinada. De manera que esa es la base, pero sirve para todo, porque con eso yo podría aplicarla en las etapas estas que hemos mencionado del inicio del proceso de la vida. Y hay otros más, miren ustedes, ya Aristóteles decía, que lucubraba, filosofaba, que el ser humano se formaba, el hombre dentro de los 18 días, 80 días, y la mujer de los 40. Yo no sé por qué lo decía, de repente un concepto machista, pero es cierto, es que él achacaba al proceso de la gestación, donde no había, él no tenía ni siquiera la idea de lo que era un óvulo, ni un espermatozoide, no tenía idea de nada, simplemente veía los resultados, que después de una relación, de una actividad sexual, se producía un niño. En los animales, en los hombres, en las gallinas, en los perros, en las jirafas, en los leones, en todos. De manera que en ese pensamiento él se quedaron. Pero en los últimos tiempos, ya los pensadores modernos, y miren, a veces yo intento entenderlo mejor, ya comienzan a establecer etapas mucho más avanzadas. Para consideraciones legales y filosóficas ya comienzan a retardar este reconocimiento del ser humano. Razones las tienen, algunos de ellos, pero quizás una de las que yo he visto con una cierta claridad, aunque no comparto a veces me pongo a pensar si era cierto, es del Javier Zubiri. Javier Zubiri es uno de los filósofos españoles más importantes de la España de fines del siglo XIX, del siglo XX. Perdón, de mediados del siglo XX. Muere en los años 60, me parece. Y él decía, ¿no? Miren lo que decía, ni los genes ni los factores tienen sustantividad ni por tanto realidad independiente. Un poco difícil de entender. Pero lo práctico que decía, ¿no? Tanto el feto como la palabra, en el 6º mes de la conformación de la vida humana. Entonces, él un poco, miren, yo a veces me pongo a pensar si esto tiene alguna razón de ser, porque yo quiero aplicar esto a temas médicos. Cuando nosotros vemos que el aborto terapéutico establece las 22 semanas como la fecha límite para producir un aborto terapéutico, yo me pongo a pensar de dónde han sacado esa idea, ¿no es cierto? En otros países, en Estados Unidos por ejemplo, no sé si en todos los estados, pero se establece el derecho de la mujer a interrumpir el embarazo hasta el 3er trimestre. Y a mí me parece eso, a mí sí me parece, pero es una sensación solamente personal, ¿no? De repulsión a un acto, ¿no? Sacar un feto que tiene las características humanas casi del 80%, triturarlo, cortarlo, sacarlo, mutilarlo, no lo sé, pero eso existe y está legalmente aceptado, aunque éticamente tenga sus observaciones. De manera que lo que queremos hacer en el ejercicio del día de hoy es tocar estos puntos y opinar para ver cuáles son las condiciones que podemos aceptar en algunos casos y en otros no, para los efectos prácticos. Diego Gracia también establece de alguna manera, y miren, él es un libre pensador y de alguna manera él soslaya el hecho de que el ser humano deba ser considerado como tal en todo el proceso de la gestación. Él también de alguna manera acepta y le da a la ciencia digamos, la responsabilidad de determinar algunas situaciones vinculadas a esta condición humana, ¿no? Entonces, la controversia va a seguir, no va a cerrarse, supongo, en mucho tiempo. Lo que sí es cierto es que el cigoto como tal probablemente no sea
en mi consideración un ser humano ya con características de individualidad y de progresión. Tiene esas limitaciones, pero ya el resto de la gestación a mí me parece que sí debe ser respetado y debe ser incorporado dentro del proceso, sobre todo cuando pasamos a la segunda o tercera etapa de esta gestación. Eso se los digo como una sensación personal, ustedes van a tener las suyas propias, porque en algún momento vamos a tener que tocar el tema del aborto terapéutico, del aborto en general, el aborto terapéutico, y vamos a tener en cuenta algunas situaciones que tomar decisiones en algunos casos específicos. Bien, entonces vamos a tocar un tema ahora de aplicación, a ver cómo nos va. No nos olvidemos que el anticonceptivo, lo decíamos ayer, ha sido uno de los inventos de la medicina que ha revolucionado definitivamente el proceso del ser humano en su vida de relación, el desarrollo de la vida. Y esto se ha tomado, pues, entre otras cosas, porque como ustedes pueden apreciar, ha modificado la condición de la población humana, ¿no? Lo que decíamos ayer, las mujeres se han incorporado con mucho derecho al bebé. Y ha sido gracias a la píldora, a la capacidad del ser humano de controlar su índice de fecundidad y de embarazo. De manera que, bienvenida a la píldora, porque de alguna manera ha establecido una nueva relación humana de la mujer y del hombre en el ámbito. Bien, entonces vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con este tema. Y probablemente la mujer en los tiempos modernos tenga un privilegio que no tiene la sociedad, ni el hombre, ni la sociedad en general. También tenemos como cuando nosotros hablamos de expresiones humanas, hay dos cosas que, esto lo hacíamos antes en una sola clase porque es importante, lo diríamos así de una manera muy rápida. Miren, hay dos cosas que tenemos los seres humanos, conocimientos y actitudes. El ser humano está compuesto por una capacidad de razonamiento que nos permite dos cosas, nada más de dos cosas. Una, aprender cosas que se llama ciencia. Por ejemplo, la ciencia viene a ser una situación que tiene que ver definitivamente con el conocimiento teórico y práctico de las cosas. Los médicos, los profesionales de cualquier área, aprendemos cosas en las matemáticas, en la anatomía, en la fisiología, en la biología. Es conocimiento. Nosotros tenemos entonces conocimiento. Si a uno le pregunto quién fue Cristóbal Colón, fue tal, fue un marinero de tal tiempo, tal, conocimiento. Y la otra parte del ser humano son las creencias, las actitudes. Ahí es uno donde dice yo quiero, yo deseo, yo anhelo. Esa es nuestra vida. Entonces, cuando nosotros discutimos situaciones que tienen características como las que vamos a discutir ahora, tienen ese sesgo. ¿Qué sabemos y qué queremos? Por ejemplo, para determinar si el crecimiento poblacional irrestricto es algo bueno o malo, correcto o incorrecto, lo que ustedes quieran, me voy a los hechos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los hechos? Uno, que el crecimiento del desarrollo demográfico cada día es mayor, ¿no? Y estoy seguro que cualquiera diría que en algún momento vamos a rebasar la capacidad que tenemos los países, los pueblos, el mundo de la población humana, ¿no es cierto? La población humana crece mucho más rápido que la población animal, salvo que incluyamos a los insectos. Pero la población humana está ocupando todos los espacios, está creciendo, crece en las ciudades, crece en el campo, se va poblando, va desapareciendo el campo y se dan las grandes urbes. Ciudades como Lima con 10 millones de habitantes, ciudades como México con 15, 20 millones de habitantes, Nueva York, qué sé yo. Entonces el ser humano se sigue multiplicando. Yo colegiría, por alguna razón, juicio de hecho, que esto es algo que se puede ver, se puede medir, se puede hacer estadísticas, se puede hacer estudios, qué sé yo. Y otra cosa es las condiciones que tengamos nosotros respecto a ello. Ya no hablamos de bueno o malo desde el punto de vista del crecimiento demográfico, sino de las situaciones que están alrededor de lo mismo, pero en otro sentido, como por ejemplo la interrupción del embarazo.
¿no? Porque podría ser, desde el punto de vista biológico, que la restricción del embarazo, miren, algunos países han tomado el término de control de la natalidad. O sea, quiere decir que sí, el Estado puede intervenir, claro, me parece una irracionalidad, pero puede intervenir, por ejemplo, en China, en la India, donde la población pasaba de 1.000 millones a 2.000 millones, a 3.000 millones, a 4.000 millones. Tenía que haber una ley que frene, y hubo una ley que ha durado algunos años, por la cual el primer hijo y el segundo ya no era hijo considerado como protegido por el Estado. Grave, grave, pero necesidad. Entonces son juicios de hecho. El juicio de valor sería si lo que estamos considerando es racional, irracional, es legal, no es legal. Esas son las consideraciones. De manera que cuando hablamos de juicios de hecho, debemos hablar de... Yo les presento juicios de hecho y vamos a sacar deducciones, de ahí eso vamos a sacar actitudes. Lo que hemos hecho hasta ahora en la presentación primera son juicios de hecho. Hechos científicos, la mayor parte de ellos probados y que funcionan. Bien, entonces la población mundial del mundo está creciendo a un ritmo que vamos a alcanzar ya. Hemos alcanzado más de los 7.000 millones. O sea, ya, imagínense, al comienzo del siglo no llegamos más que a 2.000 millones. Hemos crecido exponencialmente. Algunos países como la China y la India y Pakistán, por ejemplo, han dado ese espaldarazo, ¿no? Nosotros todavía somos un país que solo tenemos 35 millones. Estamos flojos pues en reproducción humana, ¿no? No lo creo. Pocos. Estados Unidos tiene 400 millones, Brasil tiene cerca de 300 millones. De manera que, pese a las posibilidades, por una serie de razones, pero esos son juicios de hecho, que los puedo contar, que los puedo ver. Lo que no puedo establecer es lo que vamos a hacer ahora, opinar sobre estos juicios de hecho. Bien, creo que acá están los métodos anticonceptivos más conocidos que todos ustedes seguramente conocen y que entre los cuales los más controvertidos hasta ahora son la famosa píldora de emergencia, ¿no? Este es el tema que tiene una connotación ética, porque las religiones han tenido que aceptar pues, los otros anticonceptivos, ¿no? Todavía sigue la lucha, todavía hay unos conservadores, naturalistas, entre otros los bioticistas de las vertientes ontologistas o personalistas que todavía pretenden esta situación. Bien, lo importante es que como juicio de hecho, la píldora del día siguiente es una droga que tiene una vigencia importante porque ha permitido que muchas mujeres tengan este beneficio. Ay, Dios. Que tengan ese beneficio ¿no? Todos sabemos que las mujeres en un acto sexual se exponen a una fecundación. El porcentaje puede variar. Lo cierto es que hay una porción de las mujeres que hacen coitos naturales, normales, sagrados, por razones de cualquier índole, que tienen riesgo de empleo. Lo que sí es cierto es que esta pequeña población que queda embarazada tiene la posibilidad de, utilizando la píldora del día siguiente, reducir al máximo sus capacidades que tienen para tomar decisiones. De manera que es un juicio de hecho, científicamente demostrado, que la píldora del día siguiente, la píldora de emergencia, el nombre que tenga, tiene esa capacidad de poder De manera que hoy en día esta polémica un poco que ya está superada. Asumimos que ya, esta píldora del día siguiente tiene una acción desde el punto de vista científico y desde el punto de vista ético aceptable, ¿no? Sin embargo, como ustedes saben, hasta ahora las corrientes conservadoras todavía están insistiendo de que esta píldora es un abortivo. Entonces, el juicio de hecho es que la Organización Mundial de la Salud y la mayor parte de científicos han demostrado, como un juicio de hecho, que esto es una situación que tiene simplemente propuestas técnicas y teóricas. Pero hay sí, todavía
en la actitud todavía hay conservadoristas que han pretendido, y ustedes han visto, en el Perú el Consejo de la Magistratura tuvo que observar la ley que permitía que las mujeres peruanas tuvieran acceso a este tipo de productos. Entonces, durante una temporada, hasta que la última ministra, la doctora Vázquez Funegra, hizo un alarde y lo hizo con prepotencia y lo hizo correctamente, reintrodujo la píldora al día siguiente en el arsenal de drogas del Ministerio de Salud. O sea, le devolvió a las mujeres la posibilidad de utilizar la píldora en las consideraciones que se tomen. Miren, por último, para los efectos prácticos, la píldora tiene, por falta de la cultura que a veces expresamos, tiene una serie de observaciones. Sin embargo, es una droga que debe y puede ser utilizada. Y ahí vienen los dos criterios más importantes. Delegada, bienvenida. Quisiera saber por qué están viniendo tan tarde. Ah, ya. Porque como les veo llegar así. Bien. Entonces, el problema que nosotros tenemos respecto a esta situación es, tienen que juzgar los juicios de hecho, por favor, este es un tema que tienen que tomar en cuenta. Los juicios de hecho se deben juzgar con juicios de hecho. Los juicios de valor, con juicios de valor. A veces, de los juicios de hecho se pueden deducir juicios de valor. Eso es muy importante. Entonces, cuando hablamos de estos temas, lo primero que ustedes como médicos tienen que hacer es ceñirse a lo que establece la ciencia. En la medicina basada en evidencias, en las estadísticas, en los resultados demográficos de larga data, etcétera, etcétera. Y luego, con el derecho que tenemos todos, utilizar nuestros juicios de valor para que esas consideraciones puedan ser aceptadas o rechazadas. ¿Cierto? Si nosotros demostráramos científicamente que la píldora es un abortivo, simplemente es un abortivo, pues, y ahí debe quedar. De ninguna manera podríamos nosotros, como médicos, asumir roles que están establecidos en la ciencia. Nosotros no manejamos la ciencia, pero la ciencia puede ser fatal, no se olviden. Hay muchas veces que la ciencia puede ser una situación que a veces produce más bien deterioros importantes. Muy bien. Buenos días. Buenas tardes, será como hace buenos días. Bien. Entonces vamos a tocar este tema que es mucho más controversial y que ustedes tienen que tomar en cuenta respecto a esto que se llama la interrupción del embarazo, pero más comúnmente se utiliza la palabra como aborto. Ahora, miren, desgraciadamente es un tema que hay que tocar, ¿no es cierto? Nosotros somos médicos, vemos personas, resolvemos problemas. Y los problemas en las mujeres, uno de ellos importante es el problema obstétrico. De manera que todos estamos obligados a opinar. Nosotros no podemos decir, no, yo no soy la especialidad. Todos tenemos que tener. El importante que yo les decía es justificar. Si yo digo sí al aborto, ¿por qué, señor? Y si digo no al aborto, ¿por qué, señor? ¿Por qué? Porque los beneficios no se olviden de la balanza. Miren, por ejemplo, los anticonceptivos orales, cuando se aplicaban, primero, el Estado tuvo que prohibir porque el Consejo Magistratural dijo que eran abortivos. Entonces ahí viene el tema, ¿no? Pero las farmacias de la calle vendían el producto libremente. De manera que cualquier mujer con 30 soles podía comprar su abortivo. Entonces ahí vienen los principios que hemos hablado. Justicia. El principio de justicia que es tan importante. Y el principio de autonomía. La mujer tiene el derecho, y eso es la bioética, a tomar la decisión. No se puede obligar a la mujer a tomar un anticonceptivo, ni a negárselo. Y la justicia, ¿por qué? Porque si le das a una mujer, tienes que dársela a todas. Si una mujer puede comprar un anticonceptivo de emergencia, todas tienen el derecho a hacerlo. Entonces, miren cómo aplicamos un juicio de hecho a un juicio de hecho también, pero que tiene connotaciones de actitud. O sea, yo no puedo prohibir a las personas que tengan estas ideas. Entonces, el aborto es uno de esos temas. Ustedes pueden optar por la propuesta personal, ética, religiosa que deseen, pero es un tema importante. Lo importante es quizás lo que vamos a ver, algunas cosas. Todos sabemos que el aborto está definido por la Organización Mundial de la Salud
que es la interrupción del embarazo antes de las 20 semanas, con las características. Y lógicamente puede haber un aborto espontáneo y un aborto provocado. De hecho, y es provocado por algunas razones. ¿Por qué llega tan tarde? ¿Por qué llega a las 9:30? ¿Por qué? Está bien a las 8:30. Adaptación, 9:30. profesor. ¿Qué pasa? ¿No tiene otra clase o vives tú en Chosica? Bueno, camada, porque todos los que han llegado tarde van a tener que ser penalizados con alguna cosa, ¿no? Porque si los que llegan temprano no los premiamos. Ay, pero yo tenía una amiga que vivía en el Callao, la pobre Muy se bien, levantaba entonces, a las 5. el aborto, en términos generales, está perfectamente definido y establecido. Entonces, la historia. Miren, a lo largo y ancho de la historia, desde los tiempos más remotos y en todos los continentes, el ser humano ha tenido alguna actitud frente a las gestaciones. Desde ser consideradas como un control de la natalidad cuando en los tiempos remotos las personas que vivían en las ciudades eran muchas. Imagínense, Grecia tenía, en Atenas habrían 5.000 personas, que najan 100 niños ya era un montón. O sea, en algún momento se pudo utilizar ese criterio. Pero en otros países han usado de todas las cosas más increíbles. Ya en tiempos de los egipcios utilizaban tierra, otros utilizaban, hasta los tiempos modernos, que con mucha facilidad y con mucha sensatez se comenzaron a hacer palitos de tejer, alambres, por fuera. Y ustedes se sorprenderían la cantidad de métodos